Ok. ¿Estamos listos, Carlos? Sí, ya se está grabando, ya pueden comenzar. Perfecto. Buenas tardes, es un gusto recibirlos en este séptimo Cineforo de la Alianza en Educación para los Derechos Humanos. Esta actividad es una iniciativa de activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes nos hemos unido para conversar sobre derechos humanos y cómo es su educación a través de historias desarrolladas en el cine. En este caso y el día de hoy vamos a hablar sobre la película On the Basis of Sex, que es una película del año 2018 que está basada en la vida de la segunda mujer que fue parte, porque ya está fallecida, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Berger, conocida. Ok, tengo interferencia aquí con el micrófono. Un segundo, por favor. Bueno, esperemos que ahora el audio no me ayude. Por favor, me confirman, por favor. Tenemos detalles técnicos acá con el micrófono. ¿O seguimos igual? ¿Me escuchan bien o no, por favor? Por favor, me confirmen si son tan amables. Yo escucho bien. Ok, perfecto. Gracias, María Isabel. Entonces, les decía que estamos en la tarde de hoy. Vamos a conversar sobre la película On the Basis of Sex, que es una película del año 2018, basada en la historia de la segunda mujer en ser nominada y ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Berger, ya fallecida. Esta película retrata gran parte de su historia de vida, toda lo que fue su formación como profesional, como mujer, como esposa, como madre, como ama de casa, pero muy especialmente toca cómo fue su desarrollo dentro de las leyes y la formación del derecho en los Estados Unidos hasta convertirse en lo que fue, ¿no? Y sobre todo, muy importante, nos muestra un ser humano maravilloso, lleno de múltiples capacidades, particular en su forma de ser como persona, pero muy reacia y muy fuerte en cuanto a sus objetivos de vida y lo que quería hacer como valor, como persona, que era llevar hacia adelante su derecho a ser abogada en los Estados Unidos. Hoy nos acompañan tres panelistas maravillosas. Nos acompaña María Isabel León de Acción por la Libertad. Es un gusto, María Isabel, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y bueno, de hecho, hago pública la iniciativa y el agradecimiento por todo el apoyo que les ha dado a esta actividad desde el día 1. También nos acompaña Victoria Romero, feminista, presidenta de Método One. Bienvenida, Victoria, gracias por ser parte y compartir también esta actividad. Y también nos acompaña Francelia Ruiz, politóloga y directora de proyectos de la organización Convite AC. Esta es una actividad de la Alianza de Educación para Derechos Humanos, que es una organización, un grupo de personas que nos hemos unido entre cineastas, organizaciones, para llevar educación en derechos humanos a través de el cine y sus historias, sean estas basadas en hechos reales o historias de ficción, para con esta iniciativa de alguna manera pues seguir trabajando en la plena vigencia de los derechos humanos vistos a través del cine y sus historias y cómo éstas nos pueden ayudar a entender mejor todo este mundo de lo que son los derechos humanos y sobre todo a empoderarnos de la información que es sumamente importante para todos, muy especialmente para Venezuela y todo lo que estamos viviendo. Vamos a iniciar con María Isabel, por favor, y los micrófonos son todos tuyos, María Isabel, adelante. Esto es una conversa agradable, esto lo que pretendemos es buscar de una forma bastante ligera, cómoda, sencilla, como cuatro personas, cuatro amigos que estamos conversando sobre el cine y las historias y cómo éstas se interrelacionan con los derechos humanos y cómo esta película muy especialmente aborda el tema de los derechos civiles y la igualdad de género.
Adelante, María Isabel. Muchísimas gracias para todos y bienvenidos. Ok, ahora sí, no había activado el micrófono. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a la Alianza por esta nueva invitación y honrada de estar compartiendo el día de hoy con expertos en derechos humanos como lo son ustedes y gente que admiro mucho en el tema de su lucha por el feminismo, como en el caso de Victoria Romero. Bueno, nada, la película, una cuestión de género, es una película no solamente interesante per se, sino que en el tema específico de la discriminación tiene un aporte valiosísimo. Es el tema que pienso abordar en esta participación, un poco para no pisar de alguna manera las otras intervenciones de mis compañeras. En el caso de la película Una cuestión de género, vemos desde el principio cómo el tema de la discriminación es presentado en las primeras escenas. Voy a abordar un poco lo que se percibe cuando vemos la película, un poco para ponernos en contexto. Vemos un desfile de caballeros y entrando a Harvard, a la universidad, y apenas se ve la protagonista metida entre este montón de pantalones y de hombres allí, ¿no? Entonces allí ya está reflejado todo el tema de la discriminación. Una vez que entran, ella empieza como a ver quién más había, qué otras mujeres habían, y la verdad que se podían contar con los dedos de una mano. Aún así, ella asume una posición muy determinada a seguir adelante con su lucha por ser abogado, en una época en la que era entendido como un favor el haberle dado el cupo en Harvard, donde no era reconocido la capacidad de la mujer para estudiar derecho, al igual que los hombres en ese momento. Entonces, todo esto que venía padeciendo la protagonista, que, bueno, terminó siendo jueza en los Estados Unidos, es lo que viene formando el carácter y el precedente para lo que posteriormente fue el detonante, ¿no? Y lograr todo lo que ella hizo para visibilizar el tema de la discriminación. A ver, hay un tema muy importante acá y es cómo ella logra asumir el tema de la discriminación desde un caso relacionado con un hombre. Eso me llamó poderosamente la atención. Me pareció una estrategia brillante. Sus antecesoras, abogadas de derecho de las mujeres, como fue Dorothy Keyon, creo que era el nombre del abogado que sale representada allí en la película, habían hablado sobre el tema de la discriminación de la mujer, pero desde una posición un poco más fuerte, no mala, sino no una posición negativa, sino una posición más fuerte en cuanto a que estaban siendo vulnerados los derechos de las mujeres. Pero no era un tema que podía agrupar o aglutinar a su alrededor el interés por el resto de la comunidad. Es así como esta estrategia que establece Ruth me parece brillante, porque ella asume un caso en donde la víctima es un hombre. Entonces estamos entendiendo que la violación al derecho o la discriminación no estaba siendo por ser mujer nada más, sino que estaban siendo también víctimas los hombres. En este caso, el caso de Charles Morris, creo que era el nombre de la persona. Este señor tenía a su mamá a cargo, era un hombre soltero, estaba pidiendo ser beneficiado con una disminución de sus impuestos, precisamente para poder pagar a alguien que lo ayudara a cuidar a su mamá. Y estaba establecido en la ley que eso estaba establecido para las mujeres. Eran las mujeres quienes podían asumir ese caso. Entonces,
al Ruth encontrar este caso, ve una oportunidad de sentar el precedente, de dar la lucha y de revisar todo lo que había en la ley de discriminación por razones de género, y que no solamente era por el tema de la mujer. A lo largo de su carrera ella vio cómo a lo largo de su historia, ¿no? de lo que se documenta en la película, se ve como ella no podía conseguir trabajo. De hecho, este fue su primer caso. Fue confinada a dar clases solamente, que vale aclarar, era un trabajo que había soltado una persona de color, que también habían estado dando una lucha importante por sus derechos en esa época, y entonces era como visto un trabajo denigrante, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, desde ese espacio ella logró sumar a sus alumnos en este estudio de ver cómo tantas leyes en los Estados Unidos estaban siendo discriminatorias por razones de género. Al asumir un caso por razón de género relacionado con un hombre, había mucho más posibilidades de ser escuchada. Fue una manera distinta de sentar el precedente desde mi punto de vista. Hay cosas muy interesantes que pasan en la película con el tema discriminatorio. No es solamente por razón de género, sino que además era judía. Eso lo hacía también ver, se hizo ver en la película que eso también afectaba de alguna manera el tema de la decisión a la hora de darle un empleo. Allí decía una de las frases que no solamente era mujer, sino que además tenía un niño y era judía. Entonces la discriminación era realmente muy, muy fuerte en el caso de Ruth. Me parece una historia muy inspiradora que nos motiva, nos invita a continuar en la lucha por la discriminación del tema de los derechos humanos. Las personas somos a veces vulnerables ante tantas vicisitudes que encontramos, pero podemos llegar a perder la conciencia de los derechos que tenemos por nuestra dignidad, ¿no? En ese sentido, creo que la discriminación aún está en pañales. Esta historia es reciente, o sea, estamos hablando de 1970, por allí todavía 1971 era que se estaba dando apenas este primer paso en un país como Estados Unidos, donde se supone que son de avanzada en cuanto a este tipo de situaciones, o por lo menos eso es lo que mucha gente piensa en cuanto a su constitución, ¿no? Que tienen una constitución modelo. Estamos hablando de una historia reciente, estamos hablando de que aún fue en 1995 que la ONU establece su propio concepto, vamos a decirlo así, de qué es el género, ¿no? Como tal, precisamente por esta lucha que se inicia desde estos tiempos. Y fue, bueno, no fue fácil que se llegara a entender que esta discriminación era absurda, que era sin sentido. Sin embargo, hoy día seguimos viviendo todo un tema de discriminación, no solamente de género, por eso no debemos descuidar la defensa de los derechos humanos, sino que ahora tenemos unos ámbitos distintos o espacios de lucha visibles, como son la discriminación por creencias religiosas, por orientación sexual, por razones políticas, por la xenofobia. Me gustaría traer a colación, ya con esto cierro esta primera parte de mi intervención, la importancia de sentar los precedentes. En este caso, quiero nombrar la ley que recientemente acaba de aprobarse en Colombia. El presidente Iván Duque acaba de aprobar lo que se llama el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esta ley sentó precedente en Colombia precisamente por la discriminación xenofóbica que están sufriendo alrededor del mundo millones de venezolanos. Las leyes migratorias, sin pretender yo ser abogado
o con conocimiento de leyes específicos, pero sí sé que muchas de las leyes migratorias de los países que hoy reciben a venezolanos no estaban adaptadas a una situación como la que están viviendo. Sentar este precedente en Colombia es importantísimo para la región. Lo quiero traer porque es un tema de discriminación reciente y que nos atañe a todos los venezolanos y venezolanas que estuvimos afuera o los que están afuera. Entonces, bueno, yo creo que educar en derechos humanos, educar en discriminación es una tarea ardua que no debemos soltar y que todavía faltan más de 40 años, como pasó en el caso de Ruth, para que nosotros podamos decir que hemos avanzado. Son pasos lentos, pero que no se pueden soltar. Gracias, Marisabel, por tus aportes. Bueno, seguiremos conversando. Seguiremos conversando también un poco más adelante sobre estos puntos de la película. La película tiene cosas muy interesantes. No solamente esa escena que tú comentas al principio, Marisabel, de que solamente se ven básicamente pies de caballeros u hombres entrando a Harvard, sino que también la escena de la cena con el decano es bastante interesante también de abordar en cuanto a cómo las damas que están allí invitadas por ser las primeras en Harvard a estudiar leyes, pues son de alguna forma desvalorizadas al momento cuando él las aborda y le dice, bueno, porque ustedes ¿qué les hace a ustedes como especiales para haberle quitado este puesto a una persona? Es una creo que es bastante fuerte dentro del contexto de la película. Es un tema también interesante de abordar. Otra cosa de la cual la película trabaja es la parte a lo interno de la familia. Esto tiene que ver mucho con quien escribió el guión de la película. El escritor de la película es su sobrino, el sobrino de Ruth. Ya les voy a decir el nombre que en este momento se me acaba de escapar. El nombre es Daniel Stapleman. Es el nombre. ¿Será que ahora me escuchan mejor? Espero que sí. Disculpen los detalles técnicos, pero bueno, estos imprevistos no los tenía contemplados. Y bueno, otra cosa que también quería comentarles es que ese caso con el cual se inicia la vida, digamos, de forma legal de Ruth en las leyes, también tiene un caso más adelante de un padre que pide el apoyo del Estado de la nación hacia él y hacia su hija porque la mamá muere en el parto de la niña y él pide el apoyo. Pues entonces, en ese caso también no les es dado ese apoyo por ser hombre y esa es una ley que también estaba en este momento exclusivamente para las damas, ¿no? Las mamás. Sin embargo, este es otro caso que también Ruth lleva adelante y que también hace cambios profundos en ese sentido. Victoria, Yo disculpen pienso los detalles que, técnicos. Bien. Ajá, Marisabel, Ricardo, adelante. para acotar rápidamente lo que estás diciendo, creo que la película simple y llanamente, quien no la haya visto, que por favor la vea porque no tiene desperdicio. O sea, yo traté ahorita de dar como un abreboca, vamos a decirlo así, de lo que en cuanto a discriminación como tal se refiere. Tú complementaste perfectamente, pero no tiene desperdicio. O sea, todas y cada una de las escenas te llevan a una reflexión, te llevan a una frase puntual que puedes rescatar cuando su hija le dice que mira, si ustedes allí sentadas, está discutiendo con su hija y le dice, si ustedes no van a la acción, son simplemente un grupo de apoyo, no son un movimiento. Hoy en día estamos llenos de movimientos que luchan por los derechos y bueno, creo que definitivamente nunca seremos suficientes. ¿No? Y hay otro caso que también me llamó muchísimo la atención,
cuando estuve investigando sobre ella y viendo su biografía y su documental, porque justamente el mismo año que se estrena la película, se le hace un documental a ella muy interesante, que se llama Notorious RPG, tal cual como está denominada por la cultura popular norteamericana, por los jóvenes, porque esa campaña es una campaña hecha por jóvenes y quienes la han convertido en un ícono de la cultura popular norteamericana que ha trascendido no solamente los despachos, la Corte Suprema, sino que tiene una influencia tremenda dentro de los jóvenes. Pero al dejarle paso a Victoria, quería comentar también que hay otro caso muy interesante que ella manejó a lo largo de su vida, que es cuando ella lleva a la corte a la Academia Militar de Virginia, que tenía más de 150 años siendo absolutamente masculina, y es gracias a su aporte y a su lucha que logran las damas entrar a esa academia en igualdad de condiciones. Eso también creo que es un logro muy importante. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Adelante. Presidenta del Método WOW, internacionalista, feminista, bienvenida. Cuéntanos. Gracias, Ricardo. Bueno, después de esta valiosísima introducción que ha hecho Marisabel y Ricardo, a mí lo que me queda es continuar con este cuento. Y bueno, yo quisiera antes de empezar a hablar de esta película, hacer una cita de una autora feminista que a mí particularmente me encanta, que se llama Chimamanda Ngozi, y ella menciona un ensayo que se llama Todos deberíamos ser feministas. Ella plantea las razones, ya que estamos hablando de derechos humanos, porque cuando se habla de derechos humanos también se tienen que tocar las particularidades de las mujeres o los derechos de las mujeres. Recuerden que la mayoría de las veces muchas personas, cuando estamos hablando del movimiento de mujeres, el feminismo, siempre hacen la acotación de, pero ¿por qué hay que hablar de mujeres y hombres si todos somos iguales? ¿Por qué no hablamos de derechos humanos en general? ¿Por qué no hablamos de humanismo? Porque hay que hacer esa división mujeres y hombres. Y cuando Chimamanda estaba hablando en este ensayo con un amigo de ella, que también era nigeriano, y él se había mudado para Estados Unidos, él era también un hombre negro, y ella le pregunta, oye, ¿por qué? Él le pregunta a ella, Chimamanda, ¿por qué ustedes hablan de esa división mujeres y hombres y no hablan nada más de derechos humanos? A lo que Chimamanda le responde a él, ¿por qué tú hablas con tus particularidades de hombre negro en Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos hace referencia a esto? Que todas las personas, ¿verdad?, somos iguales en derecho, sin embargo tenemos particularidades que hay que evaluar para poder lograr la igualdad que todos queremos. Este es el caso, también pasa mucho con las mujeres. Y en esta película me llamó sobrenaturalmente la atención que justo como empezaba y lo comentaba Mari, estamos en un contexto donde se veía la mayoría, aquí también vemos cómo el derecho a la educación, ahí estaba, a pesar de que ya contextualizando esto, habíamos estado en una oleada feminista que había garantizado el voto a las mujeres y también el derecho a la educación, pero eso podía quedarse en papel, pues cuando uno va a la práctica uno ve, wow, o sea, en un contexto de 100 hombres nada más habían 4 mujeres, por ejemplo, y todavía sacando esto desde una estadística capaz con un margen de error bastante alto. Entonces allí donde uno empieza a ver las desigualdades que había, incluso en el acceso a la educación, en este caso al derecho de las mujeres a pertenecer a la esfera pública. También hay que recordar aquí que cuando estamos hablando de mujeres y hombres en un contexto de los años 40, de los años 50, cuando Ruth empieza a estudiar, aquí también había mucho la diferenciación de lo que eran las mujeres y lo que eran los hombres. Se acentuaron muchísimo los roles de género. Para qué era buena una mujer, para qué era bueno un hombre. En este caso, las mujeres pertenecían a la esfera doméstica, es decir, trabajo de maternidad, crianza de los niños, apoyo al marido, mientras que el hombre desarrollaba este rol de liderazgo, este rol predominante en la esfera pública, era quien trabajaba, debía mantener, y esto fue reforzando estos roles, estos estereotipos de género, y justamente me gustó el comentario de Ricardo, porque este estereotipo, esta normalización de lo que debe ser un hombre y una mujer, fue lo que conllevó a los profesores, a los compañeros de Ruth, a verla como una extraña. ¿Qué haces tú aquí? Si tú eres parte del, tú tienes que hacer labores domésticas, tienes que estar en la casa, ¿qué haces aquí ocupando el lugar de un hombre? Entonces, este es el primer contexto
misógino al que nos estamos enfrentando, un contexto sexista en donde también se observa cómo Ruth rompe con ese estereotipo de que bueno, los abogados tienen que estar cerrados, tienen que usar pantalón largo, y ella al ser mujer rompía con esto. Podía usar tacones, podía usar vestido y aún así no quitar la formalidad que ameritaba este cargo. De igual forma también se observa como una mujer que en este caso estaba bastante estereotipada dentro de lo que se conoce como una mujer débil, blanca, estatura de 1,5 metros, con una voz aguda, y en este caso decía como una mujer con estas características que reflejan mucha feminidad podía tener tanto carácter como Ruth, o podía llegar a hacer los cambios que hizo Ruth. Entonces allí también hay una fractura de lo que debía ser una mujer suave, una mujer gentil, a una mujer con carácter y fuerza, y eso también lo recojo de toda la película, como ella rompió con ese estereotipo. Hay varias cosas que también me gustaría mencionar, y es el empoderamiento femenino que se observa en la figura de Ruth antes, durante y después de ejercer el derecho. En el antes, ese proceso de reconocerse como una mujer capaz de efectuar cambios, como una mujer capaz de también tener derecho a la educación y como una mujer capaz de cambiar lo establecido. Por otra parte, me llamó mucho la atención de las relaciones bilaterales que con ella se formaron, las personas que la rodearon. Cuando estamos hablando también de estos estereotipos de género, nos damos cuenta que Ruth hizo relación con su esposo. Y en este caso me gustaría también traer a acotación que cuando estamos hablando del feminismo, este movimiento por la igualdad, se observan dos cosas muy concretas en esta película. Uno, el caso que defendió Ruth, que ya trajo a cotación María Isabel, pero también el rol de género que desempeña el esposo de ella. Porque en los años 50, como bien lo mencioné anteriormente, la mujer era la que debía hacer las labores domésticas, la que debía estar en la maternidad, la que debía apoyar al esposo. Y sin embargo, aquí en esta película se observa cómo el esposo la apoyaba a ella, cómo él también se adentraba a las labores domésticas, cómo él apoyaba el crecimiento de Ruth, cómo él apoyaba en la maternidad. Entonces, esto es valiosísimo porque también en esos años 50 se empezaba a deconstruir lo que debía ser una mujer y lo que debía ser un hombre, no desde un punto de vista diferenciador, sino más bien de cooperación, que al final eso es lo que se quería. Entonces, yo rescato mucho esa parte de la película. De igual forma, la relación que tenía Ruth con su hija de empoderamiento, de empoderarlo. También una cosa que me pareció importante es, desde el punto de vista feminista, al hablar de, hay muchos movimientos feministas, hablamos de los feminismos, me gustó el de Ruth porque ella, aparte de hacer un cambio estructural, pero en base a la ley, ella estaba en descontento con lo que estaba viendo y trató de mejorarlo. Recordemos que a las feministas radicales les gustaba un cambio dentro del sistema, mientras que las feministas liberales, en este caso como Ruth, buscaban a través de la ley ejercer o hacer estos cambios contundentes. Y justamente ahí voy a rescatar el caso que ella tuvo con esta persona, muy bien lo mencionó María Isabel, en donde se observa lo que mencioné anteriormente, cómo la discriminación no solamente estaba vista desde el punto de vista femenino, sino cómo una mujer se atrevió a representar a un hombre, algo que también era inconcebible, y cómo podía ayudar para que ese hombre tuviese los mismos derechos que una mujer. Entonces es bien interesante cómo se observa que el feminismo, y ese es el mensaje que quiere meter allí la película, no solamente va a beneficiar a las mujeres, sino que también beneficia a los hombres por la igualdad, por la corresponsabilidad y eliminando el constructo de que el hombre es para la esfera pública, la mujer para la esfera privada, de que ambos son rivales, sino que ambos están cooperando para poder hacer cambios contundentes en la sociedad. Y voy a cerrar con este aporte que hizo Ruth desde el empoderamiento colectivo. Recordemos que el empoderamiento tiene dos ejes. El primero es el que ella hizo en sí, esa transformación, esa autoestima que tuvo para poder desarrollar los objetivos que ella quería. Y la segunda esfera del empoderamiento es cuando tú llevas esas fortalezas que tienes, esas convicciones que tienes y esos proyectos que tienes a hacer un cambio colectivo. Ella se organizó a través de la CIU
para promover la defensa de los derechos de las mujeres. Tanto así que logró, como mencionó Ana Isabel anteriormente, crear un cambio constitucional para promover la igualdad entre los géneros. Y me gusta porque se construyó allí la diferencia del sexismo, es decir, mujer, hombre, sino se creó esa construcción social que llamamos el género y cómo mujeres y hombres debemos ser tratados a todos por igual. Entonces creo que esas son las conclusiones o lo que extraigo de esta película dentro de un contexto misógino, dentro de un contexto sexista, que a pesar de que estamos dentro en este contexto de primera y segunda ola del feminismo, se muestra cómo a nivel de la práctica todavía y en la actualidad hay mucho por hacer. A pesar de que existan las leyes, hay muchas prácticas que debemos desaprender para reaprender una cultura menos misógina, menos sexista, menos machista, tendiente a la corresponsabilidad, a la igualdad y a la no violencia. Entonces, súper encantada con esta película porque nos invita a las mujeres a empoderarnos y a los hombres a apoyarnos en esta lucha tan necesaria. Gracias, Victoria. Estupendo. Ciertamente la relación de Ruth con su esposo fue bastante especial. Ellos se conocieron él tenía 18, ella 17, se casan muy jovencitos, tienen a su hija mayor, él le da cáncer testicular, afortunadamente lo supera, y es ella la que se encarga de todo el proceso de llevar adelante la familia, a la niña, su carrera, la de su esposo, y creo que eso es absolutamente maravilloso porque construye entre ellos una relación que, bueno, llegó a ser absolutamente maravillosa. De hecho, hay un juego muy divertido que tienen ellos dos a lo interno, dicho por él mismo en parte del documental, que no sale reflejado en la película, pero ciertamente se toca ligeramente, que es que él dice que ellos dos tenían un pacto, que es que ni ella hablaba de cocina, ni se metía en la cocina, ni él hablaba de leyes con ella. O sea, son cosas como jocosas, divertidas del día a día, porque dicho por sus propios hijos, ella cocinaba muy mal, o sea, ella no sabía cocinar, esas cosas, y eso hace que también el personaje sea bastante más rico, porque cambia todo justamente el estereotipo que Victoria estaba comentando. Y también ella era un personaje muy tímido, bastante retraído, pero al momento que estaba en un juzgado se transformaba. Y esa cuestión del retraimiento en su personalidad fue ayudado por su esposo cuando la nominación a la Corte Suprema por el presidente Clinton, que él ayudó mucho en el lobby, porque ayudarla para que lo lograra. Y bueno, de hecho, cuando ella la nombran, él está justo al lado de ella y es muy hermoso ese momento y esa simbiosis que ellos dos generan y que vemos someramente a lo largo de la película. Pero gracias, Victoria, estupendo las aportaciones tuyas de Marisabel. Recordemos que esta actividad de la alianza de estos cineforos es una actividad de organizaciones civiles, derechos humanos y personalidades que estamos unidas para educar en derechos humanos a través del cine, gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos facilita la plataforma el día de hoy para compartir este espacio. Gracias también a Fundación Lucelia, Acción por la Libertad, a REDAC, a CEPAS y por supuesto al profesor José Bernardo Guevara, cabeza de este equipo maravilloso que estamos llevando esto adelante. Bueno, ahora les damos el pase y la bienvenida también a Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite AC, y a Francelia, este espacio es tuyo. Aquello que te hace interesante esta película, de todo lo que hemos venido conversando. Bienvenida. Bueno, antes que nada agradecer el espacio, esta invitación por encontrarnos en este momento conversando sobre estos temas tan importantes, ¿no? Dudo que después de estas disertaciones tan valiosas que nos dijeron ya las mujeres hembrones que me precedieron, yo tuviera algo más que aportar, ¿no? Sin embargo, nada, yo creo que lo rico que encontré para discutir de la película parte de dos afirmaciones que dejó al aire al inicio. Una es que la discriminación siempre es una forma de violencia. Detrás de cualquier forma de discriminación siempre hay violencia
y por otro lado que la igualdad no es una entelequia, ¿no? No es ponerlo en el papel, no es decir y repetir muchas veces que somos iguales ante la ley o que gozamos de igualdad de condiciones, si en la práctica eso no ocurre, si en la práctica seguimos discriminándonos, bien sea por género, bien sea por raza, bien sea por afinidades políticas o religiosas. Entonces la igualdad es más que una entelequia y es importante que a lo largo de la película fue algo que me fue haciendo resonancia, ¿no? Además de ello, bueno, hay unas dimensiones de la igualdad. Y era un poco Graciela, se te escucha entrecortado. Relaciones de amigos, mujeres, y creo que quizás aún todavía estamos no, de igualdad. Bueno, si quieres apagar. Sí. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Justo te iba, sí, mejor. Justo te iba a decir que si querías apagar la cámara para que te fuera más fácil, por favor. Ok. Entonces voy a retomar un poco por los que no escucharon, ¿no? Lo que decía al principio es que la discriminación en todas sus formas siempre es violencia. Y por otro lado, que la igualdad no es una entelequia, que no basta con ponerlo en la ley y que no basta con que la Declaración Universal de los Derechos Humanos diga que todos somos iguales ante la ley, que no basta con que los estatutos de las organizaciones donde trabajamos o de las instituciones educativas donde hacemos vida académica nos digan que todos somos iguales ante la ley, si en la práctica no hay una correspondencia entre lo que dice la letra y lo que efectivamente se ejecuta, ¿no? Por otro lado, me hizo mucha resonancia a lo largo de la película el tema de poder comprender algunas dimensiones de la igualdad, ¿no? Y pareciera que todavía las mujeres asistimos a una lucha para que la igualdad de condiciones trascienda lo íntimo. Allí podíamos ver en esa relación de pareja, en las relaciones de amigos en las que vivía la protagonista de la película, cómo a nivel familiar, bueno, definitivamente los miembros de esa familia compartían las obligaciones del hogar, compartían el cuidado de los hijos e incluso se apoyaban como pareja y en su grupo de amigos, pero a lo externo de la casa, cuando se refiere al ámbito de lo público, entonces la mujer tiene que estar subordinada a la figura del hombre, ¿no? Y cómo a partir de del ímpetu que tenía esta persona, Ruth, ella puede, digamos, ir rompiendo con esa estructura en la que la mujer ocupa un lugar inferior dentro de la sociedad y dentro del Estado incluso, ¿no? Además de ello, me llamó muchísimo la atención cómo, y es algo en lo que yo he insistido mucho cuando me ha tocado hablar o dictar una formación sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Yo no participo en movimientos feministas, pero evidentemente yo defiendo los derechos de las mujeres y soy una aliada para cualquier iniciativa que promueva la igualdad de las mujeres, pero considero, y lo podemos ver de principio a fin en esta película, que no es fácil, o en mi percepción, no es posible lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres si no contamos con el apoyo de los hombres. O sea, nosotros no podemos o no lo vamos a lograr con facilidad el pleno reconocimiento de los derechos del 50% de la población a partir de la eliminación del otro 50%, sino todo lo contrario, a partir de que podamos de ver en los hombres esos aliados y que los hombres también puedan aprender a transitar, como nosotros decimos, nosotras nos las pasamos en procesos de empoderamiento de las mujeres, y yo creo que parte de este logro de Ruth es el desempoderamiento de su esposo como hombre, ¿no? Porque es esta persona que la empuja, que la incentiva, que reconoce sus talentos, porque hay un momento súper importante donde ella, de hecho, a nivel de pataleta, dice, bueno, no me importa ese caso porque es un caso más de derecho tributario y a mí no me interesa el derecho tributario, y es él quien le dice, es un caso de tributos, pero es un hombre que está siendo víctima de discriminación y a ella no le importa luego porque es un hombre, pero él le dice, mira,
dale la vuelta porque esto es algo por lo que tú estás luchando. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos con el discurso de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y por ejemplo, ella lo demuestra en la película, ¿no? Cuando asume el control de su casa, de la familia, sus materias, las de él, los gradúa los dos, le consigue un empleo en la mejor firma de abogados de Nueva York a él, y en una parte importante de su vida, y a lo mejor en los años de juventud, que uno dice que son los años más productivos, ella puso en primer lugar la formación, la profesión de su esposo, puso en primer lugar a su familia y se dejó en segundo lugar, pero que también él supiera reconocer el momento en el que él tenía que dar un paso hacia atrás y permitirle a ella ser protagonista y permitirle a ella liderar el proceso de cambio que probablemente esperaban pero no sabían que iban a lograr. Es importantísimo, y yo creo que eso es el llamado que debemos hacer el día de hoy a los hombres que están en esta sala y a las mujeres que están haciendo procesos de construcción de lo que es la lucha por los derechos de las mujeres. O sea, sin los hombres no los vamos a lograr. Nosotras podemos luchar por el empoderamiento de la mujer, pero también necesitamos contar con que los hombres pasen por procesos más bien de desempoderamiento, y allí esto lo escuché en algún momento de una persona que admiro mucho, Susana Reina, y ella también lo decía, ¿no? No podemos reconocer los derechos de la mitad de la población desconociendo o aniquilando los derechos del otro 50% de la población. Y en este mismo sentido me llamó mucho la atención, y también quería someter al debate el día de hoy la importancia de celebrar a las primeras. Cuando recientemente ganó la presidencia en Estados Unidos el candidato Biden, y la vicepresidenta era una mujer, y yo me acuerdo que yo ponía en mis estados de WhatsApp que qué fino, porque era una mujer, era la primera mujer vicepresidenta, además en el país que siempre se ha jactado por ser el país de la democracia, el país de la igualdad, el país de las libertades, y todos esos discursos alrededor de la tradición democrática norteamericana. Y alguien me decía, y sobre todo a mí me llamaba mucho la atención y me preocupaba, porque era alguien que lidera, ¿no? Movimientos dentro de los partidos políticos venezolanos. Me decía que eso era ridículo, que las mujeres celebráramos cada vez que una se come una papa frita, cada vez que una gana el Miss Universo, cada vez que una llega, por ejemplo, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en este caso cuando una es vicepresidenta de un país, que eso ya deberíamos normalizarlo. Y yo le decía a esta persona que bueno, que nosotros no podemos dejar de celebrarlas y dejar de hacer alaracas cada vez que una llega, porque cada vez que una llega es porque un montón se han quedado en el camino, y se han quedado en el camino porque el sistema, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes de los países hablan de igualdad, en la práctica definitivamente las mujeres seguimos teniendo roles secundarios, roles de subordinación a los hombres y roles donde se nos impone, y nosotras hemos decidido que no van a contar más con nuestro silencio, pero roles en los que se nos impone que el espacio de las mujeres es el espacio privado. Y en ese caso es importantísimo cómo el equipo celebra la primera, cómo a nivel de una sociedad se celebra ese logro que es de la primera, pero que abre las puertas para que luego muchas otras puedan gozar de derechos en igualdad de condiciones con los hombres, porque todavía hoy hay países del mundo donde hay mujeres que solo por el hecho de ser mujeres tienen salarios inferiores. Y además de ello, me avisan si se me termina el tiempo, hay una escena, y lo decía María Victoria cuando hablaba de la estatura, del tamaño de Ruth y de su condición de mujer blanca, que además es asociada con debilidad. Hay una escena bien importante cuando ellos están haciendo la corte ficticia en la que ellos logran sacarla de control, y ella alza la voz y le dicen que no grite. Pero lamentablemente, como se nos ha dicho tantas veces que somos pequeñas, que somos débiles y que lo que hacemos son pataletas, muchas veces alzamos la voz porque creemos que de otra forma no nos van a escuchar. Y ella lo evidencia muy bien en esa escena, y entonces cuenta nuevamente con este apoyo, que es este hombre que decidió dar el paso atrás para que el protagonismo lo tenga su esposa, que es una mujer que además ha luchado muchísimo por ganarse un espacio y por darse a respetar dentro del mundo de los abogados en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, creo que ya para ir cerrando, dos cositas. Uno, y que tiene que ver con el enfoque de género, ¿no? Y las estigmatizaciones por género de las que son víctimas hombres y mujeres, también destacar, y por eso la importancia de que haya habido casos en los que la persona discriminada era un hombre,
es porque, bueno, estaban asociados, se nos han asociado históricamente unos roles que responden a nuestra condición de género. Entonces las labores de cuidado, bien sea de la familia, de la mamá, están destinadas a las mujeres, o las carreras como educación, enfermería, que de hecho una de las chicas en esta primera escena de iniciación lo dice, bueno, yo no quería casarme y no quería ser enfermera ni quería ser maestra, pero la mandan a callar porque entonces pareciera que en un mundo de hombres lo que tenemos que decir no es importante. Entonces, ¿cómo el género incluye, o cuando hablamos de género, hablamos de esas situaciones que restringen el acceso de hombres o mujeres, solo por su condición de hombres o mujeres, a ciertos beneficios de la ley, a ciertas condiciones de igualdad, a ciertos trabajos incluso, porque además allí, y ya con esto cierro, es importante resaltar que dentro de todo, a lo largo de toda la película, lo que vemos también es que no hay trabajos para hombres o mujeres, hay trabajos para personas, no hay oficios específicos para hombres o para mujeres, hay oficios para las personas, y los talentos de las personas, la potencialidad de las personas, no lo determina su condición de género, no los determina para nada su sexo. Y es importante cómo ese hecho fue transversal a lo largo de la película, porque todavía hoy la igualdad, y ya con esto termino, la igualdad no es igualdad para hombres o para mujeres, sino igualdad para personas, o la igualdad como derecho para todas las personas, incluidos los hombres e incluidas las mujeres, y además incluidos todos los géneros que ya sabemos que existen. Gracias, Francelia. Estupendo aporte. Ciertamente la discriminación en cualquiera de sus formas es violencia, y eso es absolutamente, hay que combatir eso, y no se puede permitir bajo ningún concepto. Importante también que hemos quizás pasado un poquito por alto, esta película también es dirigida por una dama, se llama Mimi Leder, quien viene de hacer, es interesante también el cambio en cuanto en el tema cinematográfico. Venía a hacer películas de acción y cambia a hacer este biopic, entonces también un tema de transformación en cuanto a la construcción audiovisual de la directora. En cuanto a Ruth, perdón, y sus aportaciones, fueron más de 50 leyes las que se cambiaron y que gracias a ellas hoy permiten la igualdad de género en los Estados Unidos, comenzando por las que nombramos y muchísimas otras más. Entonces, este personaje, lo que creo, es una pregunta que le hago a las tres, la pueden contestar en el orden que deseen, no hay ninguna prioridad o importancia. Lo que quiero preguntarles es, más allá de lo que obviamente ella significa y lo que su trabajo hizo en pro de la igualdad de género, ese impacto dentro de la cultura popular norteamericana, especialmente dentro de los jóvenes que tiene ella como persona, es decir, que el discurso no se queda simplemente en lo académico, sino que hay una trascendencia, siendo incluso parodiada en importantes programas de los Estados Unidos, con llenos totales en conferencias, siendo invitada incluso a estar en óperas como parte importante de la construcción dramática de la ópera en particular, porque aparte ella era una amante importante de la ópera. Pero ¿cómo ese personaje tan importante que es Ruth, más allá del despacho, se convierte en un agente de cambio para la juventud, entendiendo que es una persona que cuando esa situación se da, y esa campaña de Notorious RBG, ella tenía más de 80 años. ¿Cómo puede darse ese tipo de conexiones? Ustedes que son damas, ¿cómo nos pueden ayudar a entender ese proceso con los jóvenes de ahora? Por favor. Adelante, Marisabel, bienvenido. Gracias. Bueno, yo aquí quiero destacar la importancia de las artes, de cómo las artes pueden ser herramientas utilizadas para promover, difundir el tema de los derechos humanos, ¿okay? Ya sea un tema de discriminación por cualquier razón, ya sea de género, ya sea religioso, político, como lo hemos dicho en la anteriores participación que hemos tenido. Sin embargo, quiero destacar el tema de la película específicamente. Nada de eso que tú estás mencionando hubiese ocurrido, nosotros no estuviésemos hablando de esa película, de esa vida, perdón, si esta directora no hubiese decidido hacer esta película
y lanzarla estratégicamente 2 semanas antes del Día de la Mujer. La película fue estrenada el 22 de febrero de 2018 y esas 2 semanas fueron de intensa promoción porque coincidía precisamente con el Día de la Mujer. Es así como nos llega a todos esta importante lucha que dio Ruth por sentar esos precedentes. Antes de eso era una jueza para muchos en el mundo, que con una labor impecable, con una labor importante, pero no teníamos acceso a saber el impacto de lo que ella había logrado. Entonces, este movimiento, esta influencia que ella ha tenido en los jóvenes, ella misma tampoco se lo podía creer. Ella decía que no entendía qué era todo eso que estaba pasando a su alrededor, y que cómo se comía eso, ¿no? Dicho en lenguaje venezolano, qué está pasando aquí con todo este movimiento. Bueno, lo que pasó fue que la tecnología llegó, que estamos en el 2021 y que pudimos conocer a través del cine esta labor tan importante que ella realizó en este sentido. Entonces yo creo que aquí la labor de las distintas manifestaciones del arte, como la música, que también ellos allí han incluido en la campaña, la música, el cine, han sido unos aliados indiscutibles para difundir todo lo que fue la vida de Ruth. Creo que definitivamente es la tarea, es la responsabilidad que tenemos todos de difundir desde nuestros espacios, desde nuestros nichos, todo lo que sea posible utilizar como herramienta para defender los derechos humanos, para defender los derechos de todas las personas, y bueno, con fuerza en las áreas que queramos aportar. O sea, con fuerza, ya sea en la xenofobia, los que están siendo víctimas de xenofobia, con fuerza en la política, las mujeres que están siendo víctimas, o los hombres que están siendo víctimas en algún área específica, con la fuerza que lo defiende Victoria desde el feminismo, que contagia además, pero hay que usarlo, o sea, hay que hacerlo. O sea, todas las herramientas que tengamos es una responsabilidad usarlas para tener un mundo mejor a través de la defensa de los derechos humanos. Es una tarea indiscutible que no podemos evadir. Gracias, Marisabel. Victoria, Francelia, sus apreciaciones acerca de este punto, por favor. Quien guste, adelante. Ricardo, si puedes volver a repetir la pregunta, me harías un gran favor, porque no sé de qué contexto estamos partiendo, porque puedo seguir lo que está hablando Marisabel tranquilamente, pero me gustaría saber cuál fue el objetivo inicial de la pregunta. No, lo que comentaba Victoria es el impacto que Ruth logra en los jóvenes a partir, siendo una señora de 86 años, cómo los jóvenes la convierten en un ícono, la convierten en una forma de entender y ver el mundo, tanto hombres, tanto jóvenes como damas, como caballeros, no importa. Es la masificación del mensaje más allá de, digamos, de la ley, del juzgado. Es trascender esas puertas y llevar esta información de empoderamiento, de crecimiento, que justamente una de las formas es el cine para educarnos, pero en este caso Ruth no solamente es imágenes de tazas para tomar café, es imágenes de franelas, de libros, o sea, realmente es como si fuese, obviamente salvando las distancias, y por supuesto, no sé, una cantante pop que se nos ocurre en este momento, y el impacto es muy grande. Y eso es lo que me parece interesante, un personaje que pudiese no estar conectado de esa forma, lo está, y no es generado ni siquiera por ella, es generado por los propios jóvenes que vieron en ella un valor a seguir. Por ahí va la idea y bueno, lo que podamos comentar. Ok, sí, porque fíjate, con Ruth pasa algo muy particular, que ella rompió esquemas. Y cuando estamos hablando de romper esquemas, que ella empezó a deconstruir lo que en un momento era aceptado, políticamente aceptado. Recuerden que ella estaba desde los 50 deconstruyendo la cultura existente.
Pero yo creo que el impacto que ella ha tenido, más allá de que, bueno, qué bueno que esta productora se interesó en este caso para viralizarlo a través del cine, me parece que el cine es una estrategia sumamente poderosa para poder llevar un mensaje influyente, y esta es una excelente estrategia, pero más allá de eso, creo que la misma práctica de Ruth, el ejercicio de Ruth, la biografía de Ruth es inspiradora para cualquiera, porque primero fue una mujer que se empoderó de sí para poder lograr cambios en ella y poder lograr cambios contundentes dentro de las leyes, dentro del establecido. ¿Qué pasa? Que ella tocó temas polémicos, el de la discriminación, los derechos de las mujeres, y además ella también tocó temas muy álgidos como la despenalización del aborto y también los derechos de la comunidad LGBT. Por supuesto, esto era algo abrupto en una población conservadora, y por supuesto esto llamó mucho el interés de una sociedad progresista, de una sociedad que iba en avance, que iba a deconstruir los parámetros conservadores que estaban establecidos. Esto no fue fácil ni es fácil, desaprender para reaprender nuevas cosas, por eso creo que esto es un súper impacto que tuvo ella en su gestión, que de hecho en la misma presidencia de Trump, a ella la destituyen por eso mismo, porque tenía un pensamiento demasiado liberal para lo conservador que en ese momento se quería mantener. O sea, ¿cómo ella va a hablar de despenalización del aborto? ¿Cómo va a hablar de más derechos de las mujeres? ¿Cómo va a hablar de los derechos de la comunidad LGBT? Porque justamente ella ella sabía cuáles son las necesidades que en la actualidad, en el siglo XXI, están. O sea, no, yo creo que cuando una persona, un líder o una lideresa puede reconocer cuáles son las necesidades de su población, inmediatamente va a calar en ello. Entonces, esa es la mayor estrategia para influir. Dar el reconocimiento de las problemáticas de una población para poder resolver desde nuestros roles las competencias o las problemáticas que esa población tiene. Entonces, creo que ese fue el impacto que tuvo ella, más allá de lo fabulosa e increíble que se manifiesta en la película, su mismo ejercicio profesional para ayudar a estas comunidades vulnerables es lo que la hace, o la hizo y la hará una persona maravillosa. Gracias, Victoria. De hecho, cuando el expresidente Trump se lanza a la presidencia y gana, ella fue directo, o sea, sin medias tintas, directo contra él, y eso le trajo una serie de consecuencias que terminaron en lo que tú estás justamente comentando, lamentable. Bueno, también creo que tenía que ver mucho también con el tema de su edad y también que tenía cáncer ya también en los últimos años. Francelia, ¿qué te parece a ti en lo particular? Tú que trabajas con jóvenes en el tema de la cultura de paz y la no violencia, este tema de la conexión de este personaje tan particular con los jóvenes, porque es como si fuese uno igual a ellos, sin importar la edad y lo que estudia o no estudia, es un igual, lo ven como tal. Adelante, gracias. Bueno, allí creo que hay varias cosas, ¿no? Y es por supuesto el destacar, nuevamente lo dijo Victoria, el poder del cine, ¿no? Del cine como esa herramienta para mostrar algunas cosas que quizás no sabemos. O sea, yo soy muy, pero muy cinéfila, y los que me conocen lo saben, y además de eso soy fan del béisbol, por ejemplo, y el deporte es uno de esos espacios en los que pareciera que las mujeres tenemos prohibido ejercer liderazgo, tener conocimiento, transmitir conocimiento, de hecho, ¿no? Y de hecho, a través del cine también pudimos conocer recientemente una historia súper poderosa, que es la de Jackie Robinson, el primer pelotero negro en jugar en Grandes Ligas. Y muchos chamos jugando pelota, por ejemplo, latinos, sí, sobre todo latinos, no blancos, jugando pelotas, no saben que quien abrió esa puerta, quien derrumbó ese muro fue ese señor que se llama Jackie Robinson, que fue el primero que tuvo que llevar palo, que tuvo que recibir gatos muertos en las puertas del dugout, y un montón de cosas más para que otros puedan hacerlo, ¿no? Lo mismo con este fenómeno de Ruth, y es que todavía nosotras estamos asistiendo, insisto en esto, estamos asistiendo a la lucha por el reconocimiento y el goce pleno de nuestros derechos en igualdad de condiciones como personas
que se nos reconozca no como una categoría inferior de personas al lado de un hombre, sino como personas en igualdad de condiciones, de talentos, de capacidades y de derechos. Y creo que es parte de reconocer quiénes fueron esas primeras, ¿no? Esos primeros, aquellos que dieron esos primeros pasos y que sentaron las bases para que hoy yo pueda, por ejemplo, en Estados Unidos, decidir sobre mi propio cuerpo y tomar la decisión de abortar, por ejemplo. Aquellos que dieron eso, sentaron esas primeras bases para que no exista discriminación por género o se mitigue, porque todavía existe discriminación por género en el acceso al trabajo y sobre todo en el acceso a la remuneración en otros países, pero para mitigar esos procesos en los que se discrimina a hombres y mujeres en el ejercicio de algunos trabajos específicos por su condición de género y se discrimina por su condición de género a hombres y a mujeres. Y es importante decirlo, reconocer que hubo alguien que comenzó a hacer ese movimiento que fue... hay un video que yo suelo compartir con mis muchachos y es un video que narra de cómo surge un movimiento, ¿no? Y habla de que, bueno, el líder es el primero que tiene que dar, que da esos primeros pasos, que es el que es visto como un loco, aquel a que la gente señala, que la gente minimiza, el que la gente ridiculiza, y la importancia de tener el valor para dar esos primeros pasos, y creo que reconocer el valor de esos que estuvieron antes para que hoy yo pueda luchar por el reconocimiento pleno de mis derechos, forma parte del fenómeno. Y otra cosa es que, más importante que el líder es el primer seguidor. Entonces, ¿cómo también reconocemos en la historia de Ruth esos primeros seguidores? Ese esposo que dijo, yo doy el paso hacia atrás para que tú brilles, para que tú logres tus objetivos de vida, para que tú te realices, porque una de las cosas es que las mujeres somos diversas. Y por eso todas tenemos diversas formas de realizarnos como mujeres. O sea, nosotras no somos mujeres realizadas solo si tenemos un esposo, o solo si tenemos hijos, o solo si tenemos la casita con el perrito, o solo si somos profesionales. Las mujeres tenemos diversas formas de realizarnos y entender en ese caso que ella necesitaba tener logros profesionales, porque para eso se había esforzado por esposo y que él fungiera como ese primer seguidor, que jóvenes se puedan conocer también como esos seguidores y generar nuevos movimientos, porque también lo dijo nuestra amiga Victoria, no hay un solo feminismo, sino hay los feminismos. Entonces que también a partir de ese reconocimiento de esa primera mujer que dio esos primeros pasos se puedan fortalecer todos estos movimientos feministas que hoy todavía están luchando por nuestros derechos, es importante, así como la hija. Y creo que también el pertenecer, saber que no estoy solo, reconocer que hay otros que tienen luchas similares a las mías, reconocer en lugar de encontrarnos o de crear separaciones a partir de las diferencias, reconocernos en las diferencias, reconocernos en las particularidades, porque si bien Ruth era una mujer blanca con algunos privilegios, las mujeres negras también pueden reconocerse en esa lucha, las mujeres indígenas, las mujeres trans, porque fue la primera que sentó las bases para que la ley acompañara los cambios que estaban ocurriendo, porque también es importante reconocer que la ley no produce los cambios. La ley debe acompañar los cambios, y ella lo dice cuando está en esa escena de la corte, ella lo dice, no es que el país va a cambiar porque ustedes transformen o modifiquen una ley que es injusta y que es discriminatoria, es que el país ya cambió. Y lo que necesitamos es que las leyes acompañen ese cambio. Entonces también como las mujeres en esa interseccionalidad que nos define, pueden también reconocerse en ella que probablemente es lejana porque está en Estados Unidos, en ella que, como les dije, es blanca, pero que reconoce la lucha y que representa la lucha de todas las mujeres en ese acceso por los derechos. Y creo que por allí van los tiros y lo he podido ver. Lo he podido ver incluso con los jóvenes con los que trabajo, cómo poder tener ese modelo, cómo poder caracterizar a ese líder, cómo poder caracterizar a esos que dieron los primeros pasos, también impulsa los movimientos, impulsa poder generar esas acciones que probablemente si no tienes ese punto de referencia no lo logras. Por eso yo insisto en celebrar siempre a las primeras. Aunque nos digan que somos locas, que queremos hacer alaraca, que somos aguajeras,
siempre celebrar a las primeras, porque en la medida que recordemos lo que van haciendo y cuando son las primeras, las demás podemos tomar impulso para seguir haciéndolo, y en la medida que tomemos impulso, seguimos generando los cambios. Gracias, Francelia, por estos importantes aportes. En el cine hay algo que se llama el punto de giro. Y tanto Marisabel como Francelia la han tocado, y creo que Victoria también lo tocó, que es que los puntos de giro son esos momentos que también pasan en la vida donde todo cambia, es un momento cumbre donde todo ya tú decides si vas para un lado o vas para el otro o te quedas donde estás. En ese caso, bueno, tanto Marisabel como Francelia, y creo que Victoria también lo tocó, es la hija la que le hace hacer a Ruth ese punto de giro cuando la confronta luego de la salida de haber visitado a otro personaje femenino, que disculpen, en este momento no lo recuerdo, y es ahí donde todo hace clic en ella, y todo este proceso de transformación nosotros podemos ver a lo largo de la película, y que pues, por supuesto, se ha desarrollado en la vida real. Tanto Marisabel también como Victoria y Francelia tocaron un poquito muy por encimita, pero yo les voy a hacer la pregunta más específica a las tres, para ahondar un poco más allá en el tema. En este caso específico del arte del cine, del contar historias a través del cine, cómo este arte, este séptimo arte, nos permite educar, enseñar, llevar valores de derechos humanos a otros para que sea fácilmente entendible por cualquier persona, sea experta o no en la materia, esté estudiando no derechos humanos, sino cómo el cine puede ayudarnos, más allá de esta película. Pueden usar otras referencias que ustedes conozcan, no necesariamente esto, para que todos aquellos conozcan más sobre derechos humanos y que se empoderen al respecto de esta información. A ver, Marisabel, si quiere empezar, Francelia, Victoria, como ustedes quieran. No hay ningún orden específico. Ricardo, te perdí la pregunta. ¿Me escucharon o no me escucharon? Sí, sí te escucho. Si quieres, Marisabel, empieza como siempre. Marisabel, si quieres, date con fuerza y después yo. O no sé si quieres que hable yo primero. O Francelia, no sé. Venga, adelante, Victoria. Adelante, Victoria. Ay, ok, bueno. Me gusta mucho esta pregunta porque considero que el cine es una estrategia, como bien lo mencioné en la pregunta anterior, porque el cine te abre, déjame colocar aquí el video para ti, que el cine es una estrategia maravillosa porque te abre desde un punto de vista no solamente visual, sino auditivo también a entender. Recuerden que la inteligencia tiene varias formas, o sea, están las personas que son más visuales, las que son más kinestésicas, las que son más auditivas, y transmitir un conocimiento que a veces es tan denso, a veces las personas lo ven como tan utópico como son los derechos humanos, tan intangibles, meterlos con una película a través del cine es increíble porque las personas van captando a través de sus inteligencias, sea por auditivamente, visualmente, o desde el punto de vista de su sensibilidad, porque las películas lo que tienen es eso, tocan la sensibilidad de quien esté recibiendo esta información. Y lo grandioso que tiene el cine es que seguramente el material o el contenido que tenga una película no lo va a recibir de igual forma Isabel, no lo va a recibir de igual forma Ricardo, Francelia, Victoria, sino cada quien va a tomar de esa película lo que le haga espejo en sí, en lo que se siente identificado. Y me parece que usar la estrategia del cine para promover los derechos humanos va a calar en la persona desde el punto de vista intelectual, porque de alguna u otra forma se va a formar. O sea, no sé, yo no conocía tanto de Ruth hasta que vi esta película, de alguna u otra forma se va a formar, pero también va a sensibilizar a ese ciudadano, a esa ciudadana, no solamente a inspirarse como la persona o el modelo a seguir que está viendo el protagonista de esta película, sino también se va a activar en sus emociones, decir, oye, esto está mal, esto me causó indignación, esto me causó tristeza, esto me causó inspiración, va a mover las emociones de la persona y esta va a activarse según lo que sienta. Entonces me parece que es sumamente poderoso el cine porque no solamente educa, sino que además da este proceso de aprendizaje desde un punto de vista auditivo, desde un punto de vista visual, pero también emocional. Y cuando se tocan las emociones, pues esto impacta al individuo para que no solamente se sensibilice,
sino que también se active. Entonces considero que el cine es poderoso y bravo por estos espacios y bravo para todas las personas que promueven los derechos humanos a través del cine, porque impacta desde todas las inteligencias y desde las emociones. Entonces, gracias Ricardo, de verdad, por este espacio y todas las personas que lo hicieron posible, porque es muy sumamente empoderador. Y no solamente con estas películas, ya voy a empezar a seguirlos por todas las redes para meterme en todas las películas que vayan a promocionar. Gracias, Victoria. Antes de que Marisabel nos comente sus apreciaciones, Francia, lo decía un poco, ya ustedes habían conversado un poquito al principio, pero no nos habíamos como metido como de lleno en el punto. La pregunta tiene que ver como cómo el cine, específicamente el séptimo arte, nos puede ayudar a educar en temas de derechos humanos. ¿Cómo podemos abordar películas? Y tú eres una especial emprendedora en este tipo de abordar películas para educar en derechos humanos. Entonces, luego de que Marisabel nos comente un poco, te voy a hacer la palabra para que nos cuentes de tu punto de vista y de tu experiencia, cómo ha sido esto de educar usando el cine. Marisabel, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Ok. A ver, yo amo los cineforos. Amo la posibilidad de educar en derechos humanos a través del cine. Lo hacemos parte de nosotros en Acción por la Libertad y también en una plataforma que teníamos que se llamaba La Ventana. El rol del cine es tan importante como el de todas las artes, ¿no? Lo decía yo al principio de mi intervención, de la importancia de poder transmitir a través de la imagen, a través de la sensibilidad de las distintas manifestaciones artísticas. En el caso del cine hay algo que quisiera destacar, que enseñar o mostrar historias relacionadas a los derechos humanos por lo general tienen toda una cadena de sucesos que ocurren antes de que esa película se logre. Es decir, por lo general, atrás de estas películas hay personas que han vivido en carne propia la violación o la afectación de uno de sus derechos o que han sido sensibles ante alguien cercano. En el caso de la directora de la película que hoy nos ocupa, Una cuestión de género, es una mujer que también le ha costado poder llegar a tener reconocimiento de su trabajo. Y no solamente ella, sino que ha sido una lucha permanente. El tema de el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica. O sea, no voy a ahondar ahorita en todo lo que ha significado el rol de las mujeres en las películas de Hollywood, o sea, siempre ocupadas desde la parte sexista, ropas provocativas, las críticas en los diferentes roles que han ejercido, desde la parte de dirección de cine, que cuesta aún más, incluso hasta, o sea, si cuesta tener un rol importante o ha costado que las mujeres puedan llegar a tener un rol importante como protagonistas en las películas, aún más ha sido dura la lucha para llegar a dirigir las películas, para llegar a ser productoras de películas y que sean reconocidas por todos los que en teoría están capacitados para decir si la película es importante o no. Entonces yo creo que el rol del cine no solamente es para los espectadores aprender con una determinada historia, sino que es un espacio que necesitamos ocupar siempre y que debe ser ejemplar. O sea, yo recuerdo la polémica que se tornó en cuanto a Capitana Marvel, en cuanto a La Mujer Maravilla, estas películas que empiezan a generar un montón de discusión y que obviamente se alejan del concepto que estamos trabajando con esta película de Una cuestión de género, pero que en el fondo hay un tema de discriminación. Entonces, para los espectadores es muy importante, es muy valioso, pero es valioso también entender para la industria que no podemos predecir algo y hacer otra cosa, que lo decía Francelia, o sea, no basta con que esté escrito y que, oye, mira, las películas qué buenas son, qué chévere, estamos
todos aquí conectados porque nos están educando en derechos humanos, es tremenda herramienta, pero cuando tú revisas, resulta que le costó un montón a la productora poder tener el dinero, a la directora, fue una película de bajo presupuesto, o sea, hay un montón de cosas que están allí, que creo yo que es importante destacar, y en la medida en que nosotros como espectadores o como defensores de derechos humanos podamos apoyar este tipo de películas que defienden los derechos, en esa misma medida podrán las personas avanzar en su lucha para participar en este tipo de producciones. A lo mejor fue un poco subjetiva para decirlo, pero creo que se pudo transmitir lo que quería decir. No, perfecto, Marisabel. Muchísimas gracias por el aporte, porque ciertamente todo lo que estás comentando es absolutamente válido y certero en cuanto a tu punto de vista. Francelia, adelante con tu punto de vista, repitiendo sobre el cine y los derechos humanos, por favor. Bueno, el cine es una de las herramientas pedagógicas más importantes para mí. Yo las utilizo constantemente para hablar de teoría política, de derechos humanos, de todo, de discriminación, de cultura de paz y no violencia. Y es una herramienta muy valiosa toda vez que no es lo mismo como herramienta, insisto, pedagógica, mostrarle a las personas un texto, mostrarle un libro, a que la gente pueda poner su propia emocionalidad ante las experiencias vividas de otras personas u otros colectivos, ¿no? Para mí es valiosísimo cuando en la medida que puedes mostrar esas realidades y sobre todo en este tipo de películas, ¿no? Yo hablé de 42, que habla del debut de Jackie Robinson, o esta película sobre Ruth, que además muestran cómo fue el camino, o sea, que nos demuestran que si bien ahora gozamos del reconocimiento quizás parcial o de algunos privilegios, de reconocimiento de algunos derechos, hubo antes que debieron pasar por el momento más duro de esa lucha en la construcción por esas sociedades de derechos que nosotros defendemos el día de hoy y que no estamos dispuestos a perder, y por eso es tan importante y yo aplaudo la resiliencia del movimiento de derechos humanos en Venezuela, porque en medio de las restricciones, las limitaciones, la persecución, el hostigamiento del que los activistas y las organizaciones hemos sido víctimas, seguimos luchando porque no vamos a perder las conquistas que ya hemos logrado, y eso es valiosísimo. Y el cine te permite enfrentar, ponerte cara a cara, ¿no? Con la realidad, lo que tuvieron que vivir otras personas, pero además, y Marisabel hizo una referencia bien significativa, es que podamos ser capaces de encontrar incluso más allá de la historia que vemos en la pantalla, lo que ocurre, porque justamente dentro del cine es una de las industrias norteamericanas donde todavía la discriminación por género es una ley. O sea, todavía hoy hay actrices que por el mismo trabajo cobran menos que sus contrapartes hombres por el simple hecho de ser mujer. Todavía hoy las mujeres del cine en Estados Unidos deben aprovechar los espacios de entregas de premios, la palestra de entrega de premios para hacer ver sus luchas, para posicionar sus luchas por igualdad de derechos, por igual sueldo, por igual trabajo, por el mismo reconocimiento. No recuerdo a ciencia cierta, creo que fue hace 2 Oscars que Natalie Portman se cosió en su vestido todos los nombres de todas las directoras que hacen vida en Hollywood y que no fueron nominadas, por ejemplo. O sea, todavía Jennifer Lawrence decía, cuando ella ganó, que a ella le molestaba muchísimo su Oscar por el lado luminoso de las cosas, porque ella, cuando le hicieron su oferta, ella vio una oferta buenísima y ella aceptó el trabajo, pero se sintió burlada y abusada totalmente cuando se enteró de lo que cobraba su contraparte, y por eso ella sintió mucha rabia, y que ella hubiese preferido que en lugar de un Oscar le reconocieran con el mismo pago por el mismo trabajo. Entonces, cuando los muchachos y en general las personas que acuden a procesos de aprendizaje pueden trascender la discusión sobre los derechos humanos, más allá de las historias que vemos en la película, sino también lo que ocurre, ¿no?, en el propio mundo de la realización, para mí es valiosísimo. O sea, que podamos ver cómo, o sea, yo soy fan de una serie que es un culebrón norteamericano, se llama Grey's Anatomy,
Y recientemente veía una entrevista de Ellen Pompeo donde ella decía que para ella ese universo de Shondaland de Caramba. Francelia, por favor, si quieres apagar la cámara y nos quedamos justo en la frase de Grey's Anatomy. Una serie y recientemente veía una entrevista donde ¿Aló? Francelia, ¿me escuchas, por favor? Francelia, te decía... Volví. ¿Aló? Volví. Bueno, Okay. Sí, nos quedamos en la parte de Grey's Anatomy. Sí, les decía que yo soy fan de esta serie y que su protagonista, recientemente vi una entrevista donde a ella le preguntaban, ¿no?, sobre cómo sentía al ser ella la protagonista, el personaje central, siendo mujer, y una que ella agradecía que se le permitiera a las mujeres estar en el centro del protagonismo a lo largo de la trama, pero no en el centro por el hecho de ser buenas esposas, que están, digamos, subordinadas al esposo, las labores del hogar, sino mujeres talentosas que pueden ser las jefes de servicio, las que ganan premios y las que tienen los sueldos más altos dentro del casting de la serie. Entonces, no es algo que es común, ¿no? No ocurre a nivel de todo el cine, de toda la televisión americana, pero que sí son esos pequeños pasos que se están dando y que se tienen que dar para el pleno reconocimiento de los derechos de las personas. Entonces, que los muchachos puedan ver no solo las películas y esas historias de vida y reconocer la plena vigencia de los derechos humanos a través de las historias, sino que también puedan llevar la discusión tras bastidores a cómo ocurre el proceso de construcción de esas películas, a cómo se pueden identificar incluso esas formas de violencia y esas formas de discriminación que todavía ocurren en el seno de la industria. Para mí es muy valioso, y cuando veo que hay grupos de trabajo que lo hacen, la verdad siento que los objetivos no solo se logran, sino que muchas veces se superan. Para mí la herramienta del cine desde todo punto de vista es muy valiosa y por supuesto la voy a seguir usando. Gracias, Francelia. Tomando en consideración lo que estás comentando justamente, salió el año pasado, hay una nueva normativa ya para todas las películas que quieran competir en el Oscar. Okay, a partir del año 2022, si la memoria no me falla en este momento, ya hay toda una normativa de inclusión e igualdad de género para no solamente aquellos que están detrás de cámara, es decir, aquellos que producen, llámese productores, directores, camarógrafos, asistentes, maquilladores, vestuaristas, no importa, escritores, y al mismo tiempo quienes están delante de cámara, actores o actrices, van a tener que cumplir ya una serie de patrones específicos ya solicitados para poder optar a las películas a competir en el Oscar. Entonces ya en cuanto a la industria ya se están dando pasos para ser más inclusivos, para generar más igualdad y que estas desigualdades ya no sigan existiendo dentro de la realización audiovisual específicamente. Porque ciertamente, como tú bien comentas, Francelia, y lo comentó Victoria y Marisabel, hay mucha desigualdad en cuanto no solamente a los pagos, sino también a los papeles. También sobre eso. Francelia, creo que levantaste la mano. Un comentario rapidito respecto a eso, dejarlo en el debate, es que no son los reglamentos los que impulsan los cambios, son las acciones. Entonces, creo que lo importante es comenzar a verlo en la práctica, ¿no? Como no es solo, bueno, la cuota y la cuota con las mujeres en roles igual secundarios, con roles igual de subordinación, sino como la propia práctica es la que comienza a producir los cambios. Y creo que, bueno, eso habrá que esperarlo, ¿no? Entonces eso genera otros debates asociados a
el tema de las cuotas, de las cuotas de representatividad, y creo que, bueno, avanzar a la paridad de género tiende al simple texto de una ley o al simple texto de un reglamento y a repetir. No, tienes toda la razón. Ahora veremos cómo se lleva eso a la práctica, pero lo que quería comentar es justamente que ya eso se está abordando en cuanto al Oscar específicamente. Y vamos ahora a cómo eso realmente se lleva a la práctica, bajo qué forma, y si realmente las películas, los realizadores o los productores tienden a cumplir esa normativa específicamente del Oscar. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues lo pueden compartir por el chat, por favor. Estamos ya a punto de terminar, son las 5:30. Esta hora y media se ha ido realmente muy rápido. Realmente estoy muy contento. Marisabel, Franceli y Victoria, he aprendido muchísimo con ustedes el día de hoy. Soy un afortunado al poder escucharlas a ustedes y compartir este espacio de aprendizaje y de colaboración para unir cine y derechos humanos en esta área tan especial. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, no lo sé, no veo ninguna pregunta en el chat. Comentarios finales, Marisabel, Francelia, Victoria, algunos aportes finales que quieran compartir. Victoria, que empiece primero ahorita, a ver, ¿qué nos puede decir? Antes de retirarnos. Bueno, mi comentario va a que todas las personas que estuvieron en este espacio son las llamadas a replicar la información que aquí recibieron, a recomendar la película, a tomar lo que cada una de nosotras de nuestros espacios estamos haciendo y lo que estamos promoviendo. Y por supuesto, las masculinidades que nos están escuchando, por ahí veo a Ignacio, Carlos, Ricardo, a continuar promoviendo estos espacios que empoderan a las mujeres y a seguir apoyando la lucha por los derechos de las mismas. Recordemos que, como bien lo dijo Francelia, este es un trabajo de todos, garantizar la igualdad de derechos, la igualdad de género, pero el empoderamiento femenino es un trabajo de todos. Entonces, este es un mensaje que hay que replicar, que no se quede aquí en este espacio de 20 personas, sino es un mensaje que hay que continuar difundiendo, que hay que continuar sensibilizando, y lo mejor que podemos hacer con esto es recomendar esta película. Gracias, Victoria. Francelia, por favor. Bueno, mensaje de despedida. Primero que nada, agradecer el espacio, la oportunidad de dirigirme a otras personas y compartir con ustedes mis apreciaciones, sobre todo a la luz de lo que son los derechos humanos, que bueno, es lo que me identifica. Y bueno, replicar la invitación que hace Victoria a invitarlos a construir espacios de inclusión, de igualdad real, no solo ante la ley, sino en la práctica, a deconstruir esas masculinidades que resultan opresoras y que los hace también víctimas del patriarcado, y a construir también esa nueva concepción del género desde la igualdad. Una vez más, agradecerles el espacio. Bueno, espero poder coincidir con estas mujeres maravillosas, como lo dije al principio, con estos mujerones de las que sé que tengo mucho que aprender. Y bueno, agradecerles el tiempo. Yo sé que en estos tiempos de pandemia el agotamiento de Zoom a veces es hasta abrumador, pero creo que hay espacios como este muy valiosos que vale la pena aprovechar. Un saludo. Gracias, Francelia. Marisabel, por favor. Bueno, primero agradecer nuevamente el espacio. Creo que siempre hay que estar presente cuando se habla de derechos humanos, cuando se habla de igualdad, y la verdad que yo creo que mi gran única recomendación es que aportemos siempre, o sea, que no perdamos ningún espacio, que no perdamos ninguna oportunidad de luchar contra la discriminación. Para mí el tema de la discriminación, ya sea por las razones que sea, como las he enumerado desde que estoy participando acá, ya sea por razones de género, por razones xenofóbicas, por razones políticas, es violencia, como bien lo decía Francelia en su participación, y la violencia no tiene por qué ser aceptada por nadie, o sea, en ningún lugar. Yo mencionaba el caso de
de la ley que se aprobó para los venezolanos en Colombia, porque me parece importantísimo que el Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos haya sido un precedente que decidió dar un mandatario, pero que dio un paso adelante. Es un tema de discriminación muy fuerte que estamos viviendo los venezolanos afuera. Entonces, para mí, eso se relaciona mucho con lo que vimos en la película, de sentar precedentes, de ir hacia adelante y de luchar para que todos los derechos puedan ser para todas las personas, bueno, sin exclusión, sin privilegios y de manera genuina. Gracias Ricardo, gracias Francelia, Victoria, Carlos Luzberti que está por acá y a todos quienes se conectaron en esta oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo a las tres por acompañarnos, aceptar la invitación para hablar sobre esta película On the Basis of Sex, cuestión de género del año 2018 de la directora Mimi Leder. A todos los que nos siguieron en la tarde de hoy, muchísimas gracias que nos acompañaron. Recordemos que esta es una actividad de la Alianza de Educación para Derechos Humanos encabezada por el profesor José Bernardo Guevara, junto a 50 entre activistas y organizaciones civiles que estamos dedicados a enseñar, en este caso específico de este espacio de los cineforos, en la educación en derechos humanos a través del cine. Los invitamos a seguir las redes de la Alianza, @AlianzaEDH, tanto en Twitter como en Instagram. Igualmente, por favor, sigan a María Isabel en Acción por la Libertad, a Francelia Ruiz en Francelia Ruiz, @FranceliaRuiz en Instagram, si la memoria no me falla, y a Victoria Romero también, @VickyRS, también en Instagram. Las pueden seguir también, presidenta del Método WOM, y en el caso de Francelia, directora de proyectos de Convite AC. Este cineforo está colgado, va a ser colgado tanto en la cuenta de la UCAP, del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, como en la cuenta de la Alianza de Educación para Derechos Humanos en YouTube, por lo cual la invitación también es a que luego van a recibir el link para que lo puedan compartir, y si no pudieron verlo completo en esta oportunidad, pues se acerquen a ver este cineforo y los otros que hemos hecho previamente, como por respecto a la película Once Upon a Time in Venezuela, que fue el mes anterior. También trabajamos la película El Amparo el año pasado, entre otras, muchas otras películas. En el mes de abril venimos el jueves 29 con cine y jóvenes. Vamos a estar conversando con el equipo que hace vida en Venezuela, en cine específicamente y derechos humanos, Fábrica de Cine. Ese es un cine hecho por jóvenes, por adolescentes en Venezuela, en Caracas, con todas las circunstancias que vamos a tener, pero hecho por jóvenes muy valiosos, cineastas que están ya abordando el tema de los derechos humanos a través de la realización audiovisual. Muchísimas gracias a todos. Carlos, especialmente gracias a ti y a Argelia del Centro de Derechos Humanos de LUCAP por este espacio, también a Fundación Lucelia por el apoyo, igual a REDAC, a CEPAS y por supuesto a Acción por la Libertad. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos feliz tarde. Nos vemos el jueves 29 de abril. Muchas gracias.